Un hombre llamado Mateo Restrepo, arquitecto de 34 años que vive en el 10º piso del edificio Torres del Valle, un moderno conjunto residencial en el corazón de Armenia con vistas a los cerros cubiertos de plantaciones de café que rodean la ciudad, acababa de cerrar un proyecto crucial para un hotel rural en el corregimiento de Circasia. Era la 1 de la madrugada del día jueves y había trabajado sin descanso durante 12 horas seguidas, ajustando los últimos detalles de los planos que presentarían al cliente al día siguiente. El café que tenía en la mesa del salón ya se había enfriado y los únicos sonidos que rompían el silencio de la noche eran el murmullo distante de la avenida Centenario y el constante repiqueteo de la lluvia sobre el cristal de la ventana. Mateo se levantó de su silla, estiró los músculos cansados y se acercó a la ventana para airearse un poco. Había llovido durante casi todo el día y las calles mojadas reflejaban los destellos amarillos de los faroles que iluminaban la cuadra, creando un paisaje de luces borrosas que parecían sacadas de un sueño. Su mirada se dirigió automáticamente al edificio contiguo, el edificio San Carlos, un conjunto de apartamentos construido en los años 70 con fachadas de ladrillo rojo que brillaban bajo la humedad y ventanas que en su mayoría estaban oscuras a esa hora de la noche. Solo una de ellas, en el 5º piso, mantenía la luz encendida a tope y a través de la apertura sin cortinas, Mateo pudo distinguir dos figuras que parecían estar en medio de una discusión acalorada. Una de ellas era un hombre alto de complexión media, vestido con un traje oscuro de color azul marino que se veía arrugado como si lo hubiera llevado durante horas. Gesticulaba con furia mientras sostenía en una mano lo que parecía ser un sobre de cuero marrón y un papel arrugado que agitaba frente a la otra persona. La segunda figura era una mujer de aproximadamente 40 años con cabello castaño largo, recogido en una coleta baja, vestida con un vestido negro ajustado que resaltaba su figura delgada. Se enfrentaba al hombre con los puños apretados contra el pecho y la mirada llena de indignación. Mateo no podía oír las palabras que intercambiaban, pero la tensión en el aire era palpable incluso desde la distancia que los separaba, unos 50 metros entre ambos edificios. Intentó apartar la mirada, no era asunto suyo, y sabía que lo mejor era no meterse en problemas, pero algo en la postura de la mujer, algo en la forma en que el hombre la miraba con ojos llenos de odio, lo hizo quedarse allí observando con la mano apoyada en el cristal frío. De repente el hombre en el traje sacó algo brillante de la solapa de su saco, un cuchillo con hoja larga y delgada que brilló bajo la luz del techo. Cuando lo levantó en el aire, Mateo se estremeció y alcanzó el teléfono que tenía sobre la mesita de luz cerca de la ventana para marcar el número de emergencia, pero sus dedos se quedaron helados en el aire al ver cómo el hombre hundía el arma en el pecho de la mujer. Con un movimiento rápido y brutal, ella emitió un pequeño grito que no llegó a cruzarse entre los edificios. Se tambaleó hacia atrás agarrándose a la esquina de una mesa de centro donde había un jarrón con flores rojas que se derrumbó en el suelo dejando un charco de agua y pétalos por toda la superficie de madera clara. Luego cayó lentamente al suelo, quedándose inmóvil en el suelo de cemento gris. El asesino se detuvo por un instante, se inclinó un poco hacia adelante como si quisiera asegurarse de que la mujer no se moviera más, y luego se giró hacia la ventana. Su rostro quedó iluminado por la luz del apartamento, y Mateo tuvo tiempo de ver cada detalle con una claridad aterradora: el corte en la ceja izquierda, que parecía reciente con costras de sangre aún visibles, el lunar pequeño y oscuro debajo del ojo derecho, la forma en que se arqueaba su ceja cuando fruncía el entrecejo en una mueca de desprecio, y entonces se quedó paralizado de miedo y sorpresa, porque el rostro que había visto en ese instante era el suyo propio, exactamente igual, misma altura, misma complexión, mismos rasgos faciales, incluso llevaba el mismo tipo de gafas de marco negro que Mateo usaba desde hacía 5 años después de que le diagnosticaran una leve miopía, la misma forma de peinar el cabello corto y oscuro hacia un lado, la misma cicatriz pequeña en la barbilla que se había hecho cuando era niño al caerse de su bicicleta en las calles de su pueblo natal de Calarcá. El hombre cerró la ventana con un movimiento rápido y preciso como si supiera que lo estaban observando y desapareció de la vista dejando la luz encendida y la mujer inmóvil en el suelo. Mateo permaneció en la misma posición durante lo que parecieron horas, con la mano aún sobre el teléfono sin poder moverse ni emitir un solo sonido. Su mente intentaba procesar lo que había visto, pero no encontraba ninguna explicación posible. No tenía hermanos, era hijo único y nunca había conocido a nadie que se pareciera remotamente a él. Se acercó al espejo del pasillo que estaba justo al lado del salón y se miró a sí mismo con atención. El corte en la ceja que se había hecho hace un mes al tropezar con la escalera de madera que llevaba al balcón de su apartamento, el lunar que había heredado de su padre, el mismo lunar que había visto en el rostro del asesino, la forma única en que sus cejas se juntaban cuando estaba nervioso. Todo coincidía punto por punto como si se tratara de su propia imagen reflejada en un espejo, pero él sabía que no era así, que había estado viendo a alguien más en ese apartamento del edificio San Carlos.
Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, Mateo logró mover los dedos y marcó el número de la Policía Metropolitana de Armenia. La voz calmada y profesional del operador al otro lado de la línea le pidió que describiera con la mayor precisión posible lo que había visto, pero Mateo apenas pudo articular las palabras "un asesinato en el edificio San Carlos piso 5". Cuando le preguntaron por la descripción del agresor, se quedó mudo. No sabía cómo explicarle al operador que el hombre que había visto cometer el crimen era el mismo, que lucía exactamente igual que él, así que decidió decir que había estado muy oscuro, que no había podido ver bien el rostro, solo que era un hombre alto de complexión media vestido de oscuro. El operador le agradeció por su colaboración y le dijo que unos oficiales se dirigirían a su apartamento en breve para tomar su declaración formal. Mateo no pudo dormir en lo que quedaba de la noche. Se quedó sentado en el sofá con las manos temblando, revisando una y otra vez los planos de su proyecto. Aunque no veía nada de lo que estaba escrito en ellos, su mente seguía volviendo a la imagen del asesino, a la forma en que se había girado hacia la ventana, a la sensación de terror que le había invadido al ver su propio rostro haciendo algo tan terrible. Cuando el sol empezó a salir por detrás de los cerros, el cielo se pintó de tonos naranjas y rosados, pero para Mateo el día se sentía oscuro y pesado, como si una nube negra se hubiera posado sobre su cabeza y no quisiera irse. A las 9 en punto de la mañana escuchó unos golpes en la puerta de su apartamento. Cuando la abrió se encontró frente a dos oficiales de policía, una mujer de unos 40 años con cabello negro recogido en un moño perfecto, mirada aguda y expresión seria, que se presentó como la detective Ana Márquez, y un hombre más joven de aproximadamente 30 años con uniforme azul oscuro y gafas de sol, que se quitó al entrar y se presentó como el sargento Luis Ortega. La detective llevaba un maletín de cuero negro en la mano y una expresión que indicaba que ya había vivido muchas situaciones difíciles en su carrera. Mateo los invitó a pasar y los recibió en el salón, donde todavía estaba el café enfriado en la mesa y los planos extendidos sobre la superficie. Señor Restrepo, gracias por colaborar con nosotros. Sabemos que presenciar un crimen como el que ocurrió anoche debe haber sido una experiencia muy traumática, pero su declaración será fundamental para encontrar al responsable y llevarlo ante la justicia, dijo la detective mientras se sentaba en el sofá y abría su maletín. El sargento Ortega se quedó de pie observando el apartamento con atención, mirando por la ventana hacia el edificio San Carlos y luego hacia los planos que estaban en la mesa. Mateo se sentó frente a ellos con las manos entrelazadas en el regazo, tratando de controlar la trembla que no dejaba de sentir en todo el cuerpo. Empezó a contarles lo que había visto desde el momento en que escuchó el sonido del vidrio roto hasta el instante en que el asesino cerró la ventana y desapareció, repitiendo lo que había dicho al operador de que no había podido ver bien el rostro del hombre, a pesar de que en su mente seguía viendo cada detalle con una claridad perfecta. Pero la detective sacó una carpeta blanca de su maletín y la abrió con cuidado, sacando una hoja que contenía varias fotografías en color. Se las mostró a Mateo con una expresión seria que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de lo que estaba a punto de ver. Señor Restrepo, lamentablemente el edificio San Carlos cuenta con cámaras de seguridad en la entrada principal y en los ascensores. Logramos obtener estas imágenes del único hombre que ingresó al piso 5 entre las 22 horas y las 23:30 de ayer por la noche. La primera fotografía mostraba al hombre de espaldas entrando por la puerta principal del edificio con el saco oscuro colgado del hombro. La segunda lo mostraba en el ascensor mirando directamente a la cámara, y en esa imagen Mateo sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera golpeado en el pecho con fuerza. Allí estaba él, o al menos alguien que era su réplica exacta: el mismo traje oscuro, las mismas gafas de marco negro, el corte en la ceja izquierda, el lunar debajo del ojo derecho, incluso el pequeño lunar en la muñeca izquierda que Mateo tenía desde que nació, un detalle que apenas conocían sus familiares más cercanos. La detective observaba la reacción de Mateo con atención mientras el sargento Ortega se mantenía en silencio a su lado. Señor Restrepo, ¿le resulta familiar esta persona?, preguntó la detective con voz firme. Mateo se quedó helado, como lo había prometido en la descripción inicial que se había pedido. Su mente daba vueltas a 1000 kilómetros por hora intentando encontrar alguna explicación, alguna forma de explicar lo que estaba viendo, pero no encontraba nada. No puedo creerlo, dijo en voz baja, pasando la mano por la frente como si quisiera borrar la imagen de sus ojos. Parece mucho a mí, demasiado, incluso tengo los mismos detalles físicos, el corte en la ceja, el lunar en la muñeca, todo es igual. El sargento Ortega intercambió una mirada con la detective antes de hablar. Puede ser que se trate de un familiar, un hermano gemelo, tal vez muchos gemelos idénticos, tienen rasgos físicos exactamente iguales, incluso los mismos lunares y cicatrices, dijo con una voz más suave que la de la detective, intentando calmar la evidente angustia de Mateo. Mateo negó con la cabeza mientras se recostaba en el respaldo del sofá con la mirada perdida en el techo. No tengo hermanos, soy hijo único, siempre lo he sido, mi madre me lo ha dicho muchas veces. Mi padre murió cuando yo era pequeño, pero nunca habló de tener algún otro hijo. La detective asintió con la cabeza mientras tomaba nota en un cuaderno pequeño que llevaba en la mano. Pero señor Restrepo, necesitamos que sea honesto con nosotros. Las cámaras de seguridad de su propio edificio Torres del Valle también captaron imágenes durante la noche. Ayer una cámara ubicada en el pasillo del 10º piso registró a alguien en el momento exacto
exacto del crimen, aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, esa persona estaba de pie frente a la ventana de su apartamento mirando hacia el edificio San Carlos, y esa persona eres tú. Además hemos recibido información de una vecina suya, la señora Carmen Rodríguez, que vive en el apartamento de al lado. Dice haber visto a un hombre igual que tú salir de tu apartamento hacia las 22:30 de ayer por la noche vestido con un traje oscuro y regresar alrededor de la medianoche con el mismo vestuario. Mateo se puso de pie de un salto indignado y con la voz temblando de rabia y frustración. Eso es imposible, no salí de mi apartamento en toda la noche, estuve aquí trabajando en mis planos hasta tarde, tengo los archivos en mi computadora, pueden revisarlos si quieren. La señora Rodríguez debe haberse equivocado, debe haber visto a alguien más que se parezca a mí, pero no fui yo. La detective se levantó también con una expresión calmada pero firme. Señor Restrepo, por favor siéntese de nuevo, entendemos que esta situación debe ser muy difícil para usted, pero tenemos más pruebas. Hemos enviado un equipo de peritos a revisar el apartamento del crimen y han encontrado varias huellas dactilares en diferentes superficies: la mesa de centro, el jarrón que se rompió, la ventana y en el sobre de cuero que el asesino llevaba consigo. Esas huellas han sido analizadas y coinciden con las suyas que tenemos registradas en nuestros sistemas por una solicitud de pasaporte que hizo hace 2 años cuando viajó a México para un congreso de arquitectura. Mateo sintió cómo el mundo se le venía abajo. En ese instante se sentó de nuevo en el sofá con la cabeza entre las manos. No podía creer lo que estaba escuchando. Era inocente, no había cometido ningún crimen, pero todas las pruebas parecían apuntar directamente a él. Las fotografías, las declaraciones de la vecina, las huellas dactilares, todo indicaba que él había estado en el lugar del crimen y que había sido el responsable de la muerte de la mujer. La detective se acercó a él y le puso una mano sobre el hombro con una expresión que mostraba algo de compasión. Señor Restrepo, le vamos a pedir que se presente en la comisaría central de Armenia mañana a las 10 de la mañana para seguir colaborando con la investigación. También le rogamos que no salga de la ciudad sin previo aviso. Entendemos que usted dice ser inocente y nosotros vamos a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos, pero por ahora necesitamos que coopere con nosotros. Después de que los oficiales se fueron, Mateo se quedó solo en su apartamento con la sensación de que su vida había cambiado para siempre. Decidió no esperar a que la justicia tomara su curso, decidió investigar por su cuenta para encontrar la verdad y demostrar su inocencia. Primero llamó a su abogado, un amigo de la familia llamado Javier Castro, quien le aconsejó que no hablara más con la policía sin su presencia y que empezara a reunir todas las pruebas que pudieran demostrar su paradero. Durante la noche del crimen, Mateo revisó sus archivos de computadora, confirmando que había estado trabajando en los planos del hotel rural hasta las 22:47 de la noche anterior. Los registros del sistema mostraban la hora exacta en que había modificado cada documento. Además llamó a su cliente, el señor Fernando Gómez, quien confirmó que Mateo le había enviado un correo electrónico con los últimos ajustes del proyecto a las 22:55 de la noche anterior. Con esa información en mano, Mateo decidió ir a visitar a su madre Rosa Restrepo, que vivía en una pequeña finca en el corregimiento de La Tebaida, a unos 20 kilómetros de Armenia. La finca había pertenecido a su abuelo, y allí cultivaban café y algunas frutas tropicales. Cuando llegó a la casa, su madre estaba en el huerto al lado de la casa cuidando sus plantas de café con mucho cuidado, como siempre lo hacía. Al ver la cara de su hijo, se dio cuenta de que algo estaba muy mal, dejó lo que hacía, se quitó los guantes de trabajo y fue a abrazarlo con fuerza. Ya sé de lo que pasó, mijo, la policía me llamó esta mañana, me contaron todo, pero yo sé que no hiciste nada, nunca podrías hacer algo así, dijo con la voz entrecortada mientras acariciaba la cabeza de Mateo, como lo hacía cuando era niño. Mateo se sentó con ella en la terraza de la casa que daba a los campos de café y le contó todo lo que había visto la noche anterior, cómo el asesino se parecía exactamente a él, cómo las pruebas parecían apuntar a él y cómo no encontraba ninguna explicación posible. Entonces decidió preguntarle lo que el sargento Ortega le había mencionado. Mamá, ¿es cierto lo que decía la abuela? Alguna vez me contó que papá tuvo un hermano que murió al nacer, pero nunca me contó más detalles. ¿Es verdad o era solo una historia para niños? La mujer se quedó callada por un instante mirando hacia el horizonte, donde se veían los cerros cubiertos de café con la niebla matutina aún presente en sus cimas. Luego tomó la mano de Mateo y lo llevó a la casa hasta su habitación, donde abrió un viejo baúl de madera que estaba debajo de la cama. Sacó de dentro un álbum de fotos antiguo con tapas de cuero rojo que parecía haber sido guardado con mucho cuidado durante años. La abrió hasta una página que estaba marcada con un lazo de seda roja desgastado por el tiempo, cuyo color original ya era difícil de distinguir entre los tonos marrones del paso de los años. Allí había una foto en blanco y negro de 2 bebés pequeños, envueltos en mantas blancas bordadas con hilos de algodón azul, acostados uno al lado del otro en una cuna de mimbre que su abuela había tejido con sus propias manos. Los rostros de los bebés eran iguales hasta el mínimo detalle, con los mismos mejillas redondas y los mismos ojos cerrados en un sueño pacífico. Tu padre sí tuvo un hermano gemelo, Mateo. Se llamaba Marcos, comenzó a decir su madre, sentándose junto a él en la cama de madera de cedro que había sido de su abuela. Pero cuando tenían apenas 2 días de vida, tu abuelo enfrentó una crisis económica terrible.
La finca estaba a punto de ser embargada, y no tenía dinero para mantener a 2 hijos pequeños. Tu tía materna, mi hermana mayor, Elena, vivía en Buenos Aires desde hacía años, se había casado con un hombre argentino llamado Roberto Silva y nunca pudieron tener hijos propios. Cuando se enteró de nuestra situación, ofreció adoptar a Marcos. Tu abuelo estuvo días sin dormir pensando en ello, pero al final decidió que era lo mejor para el bebé. Prometimos mantener el secreto para que Marcos creciera sin preguntas, sin sentir que había sido dado por su familia. Ella sacó otra hoja del álbum, esta vez una carta amarilla por el tiempo, escrita a mano en español antiguo. Esta es la última carta que nos mandó tu tía Elena, hace unos 8 años. Decía que Marcos se había graduado como contable, que era un joven trabajador y responsable. Pero también mencionaba que se había enfadado mucho cuando descubrió la verdad sobre su adopción, que sentía que lo habían abandonado. Después de eso, dejamos de recibir noticias. Tu tía murió de un ataque al corazón 2 años después, y Roberto se mudó a otra ciudad. Nunca supimos dónde había ido Marcos. Mateo miró la foto con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo cómo un mar de emociones lo invadía. Sorpresa, tristeza, enojo y una extraña sensación de conexión con alguien que nunca había conocido. Con ayuda de su abogado Javier Castro, contactó con una oficina de búsqueda de familiares en Argentina, quienes lograron rastrear los últimos registros de Marcos Silva. Descubrieron que había llegado a Colombia 6 meses atrás, estableciéndose en la ciudad de Pereira, a unos 40 kilómetros de Armenia. Trabajaba como contable en una empresa llamada Importaciones del Eje, que tenía negocios directos con la mujer asesinada, Laura Méndez, una empresaria reconocida en la región que había estado investigando irregularidades en las cuentas de la compañía durante meses. Los documentos mostraban que Marcos había descubierto que Laura estaba a punto de presentar una denuncia formal ante la fiscalía, exponiendo una red de estafas y desvío de fondos en la que él y otros directivos de la empresa estaban involucrados. Había planeado el crimen con mucho cuidado. Había seguido a Mateo durante semanas, observando sus hábitos, su horario de trabajo, incluso compró las mismas gafas y ropa para parecerse aún más. Sabía que su hermano era hijo único y que nadie sospecharía de la existencia de otro hombre idéntico a él, por lo que decidió dejar todas las pistas posibles apuntando a Mateo. Incluso logró copiar sus huellas dactilares usando un objeto que había tomado de un café donde Mateo solía trabajar, para dejarlas en el lugar del crimen. La policía se dirigió al domicilio de Marcos en Pereira, una pequeña casa en el barrio de San Juan, donde lo encontró empacando maletas como si fuera a huir. Al ser detenido, inicialmente negó todo, pero cuando se le mostraron los documentos de adopción y las pruebas que conectaban su presencia en el edificio San Carlos la noche del crimen, incluyendo registros de su teléfono móvil que mostraban que había estado cerca del lugar en ese momento, finalmente admitió su culpa. Siempre sentí que fui el hermano olvidado, el que no valía la pena mantener, dijo con la voz rota durante su declaración. Cuando descubrí que tenía un gemelo que había tenido una vida estable, con un buen trabajo y un hogar propio, la envidia me consumió. Pensé que si lo hacía parecer culpable, nadie se daría cuenta de que yo existía. Nunca pensé que encontrarían la verdad. Mateo quedó libre de todas las acusaciones después de que las pruebas concluyeran que no había estado en el lugar del crimen y que las huellas dactilares habían sido manipuladas. Aunque el encuentro con Marcos en la cárcel fue difícil y doloroso, ver a su propia cara en alguien que había cometido un acto tan terrible fue una experiencia que lo marcó profundamente. Mateo decidió no cerrar la puerta al perdón. Habló con los abogados de Marcos para ayudarle a acceder a tratamiento psicológico mientras esperaba su juicio, y prometió estar presente en los procesos legales para asegurar que la verdad se hiciera conocida completamente. Un mes después, cuando el caso fue cerrado oficialmente, Mateo regresó a la finca de su madre. Mientras caminaban por los campos de café, su madre le entregó un pequeño paquete de cartón que había guardado todos esos años. Dentro había un collar de plata con una pequeña piedra de amatista, el mismo que llevaba Marcos en la foto de bebé. Tu tía Elena lo mandó para que lo tuvieras cuando encontraras a Marcos algún día, dijo su madre. Mateo guardó el collar en su bolsillo, sintiendo que aunque la historia había sido difícil y oscura, la verdad había salido a la luz. Había comprendido que incluso en los momentos más desesperados, cuando todo parece estar en contra, la verdad siempre encuentra el camino para prevalecer, y que la sangre, por más que se intente ocultar, siempre liga a las personas de formas que nunca imaginamos.